Aquí comienza Actualidad y Mercosur. Dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Meu amor chorou, eu fui embora, meu amor chorou, eu fui embora, meu amor chorou, eu fui embora, meu amor chorou, vou voltar. Amigos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 29 de febrero del 2016. Y como todos los lunes de 19 a 20, esto es Actualidad y Mercosur. Habitualmente yo estoy aquí, Segré está en Sao Paulo. Único programa de la radiofonía argentina que se transmite y se conduce desde dos grosos lugares de este Mercosur que tanto queremos. Esta vez rompemos la norma y estamos los dos aquí. Tenemos asistencia perfecta en los estudios de Trade Radio. Gustavo, alegría que tenerte al frente. Sí, señor. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto, como decimos, vos estás aquí y yo estoy allá. Hoy estamos los dos aquí. Acá. Sí. Y por supuesto con siempre la participación de Marcelo D'Alessio en locución y control, de Quique Palombo en la producción y Laura Baldino en la coordinación general. Y bueno, hoy es 29 de febrero, no es 19. Ñoquis, día de ñoquis. Sí, dos cosas pasan hoy. Hay gente que cumple años hoy, no le pasa cada 4 años solamente. Es verdad, es verdad. Y hay ñoquis en la Argentina. Hay ñoquis en la Argentina. Es ñoquis. Bueno, pero vos sabés que es un día muy particular por un montón de cosas. Muchísimas. Sí. En Argentina la negociación concluida, tan importante, que la vamos a analizar por supuesto, y todo lo que ocurre en Brasil, y hay un montón de cosas, Miguel. Cada día Brasil está más complicado. Hoy casualmente tuiteé un comentario que me pareció fantástico, donde dice que en otra época los políticos eran presos políticos y ahora en función de la corrupción y la justicia tendremos muchos políticos presos. Tremendo. Es muy fuerte. Y es fuerte. Es muy fuerte. Sí. Nosotros pintábamos allá por los 60 en libertad los presos políticos. Navidad sin presos políticos. Fíjate. Yo no ahora. había nacido, Marcelo tampoco. Claro. Pero lo cierto es que esta cuestión de la justicia, te diría que creo que lo que comienza en Brasil con tanto hincapié, y vamos a analizar por qué la justicia brasilera está siendo tan fuerte contra la corrupción, nos da la sensación de que puede asomarse por Argentina en cualquier momento, ¿no? Sin duda, y hay fechas inclusive, ¿no? A partir de este tema ocurrido en el Banco Central, donde ya hay un cronograma de citados por la justicia que ha originado, obviamente, el día que sea citada la expresidenta, movilizaciones, reacciones de diversa naturaleza. Obviamente vos empezaste diciendo el tema es hoy, y lo de Polak anunciando el acuerdo de los buitres, y que Argentina tiene hasta el 14 de abril, día que mi madre cumple 90 años, hasta el 14 de abril para pagar ¿cuánto? 4.653 millones de dólares en efectivo. Bueno, y esta fecha límite, obviamente con los hold-down más duros, ha originado algunas reacciones. Los bonistas argentinos, esto lo vamos a ver mañana en detalle, mañana digo porque a través de los medios, esta es una noticia que acaba de llegar recién, han rechazado el acuerdo alcanzado con los fondos buitre, y este es un tema que viene a complicar un poquito, ¿no es cierto? Sin embargo, en la conferencia de Alfonso Prat Gay relativizó el dar por cerrado y el hablar de dificultades. Dice: Argentina empieza a salir del default. Y esta es la realidad. La realidad no es marchar al obelisco, ahora todos a festejar, muchachos, dejamos de deber. No, tampoco. Estos son procesos, estos llevan. Lo que sí, para lo que nosotros analizamos, para el comercio,
esto es una excelente noticia, Sin duda. porque ya habíamos se recupera el crédito comercial, y esto es lo importante. Ya habíamos pasado allá en diciembre, el 10 de diciembre, donde había que todavía pagar en cash y hasta pagar por anticipado los pedidos de provisiones, de partes y piezas, de bienes de capital, las compras al exterior, a lo que estábamos hoy. Hoy estamos en cuánto, entre 45 y 60, más cerca de 60 que de 45. Pero si se confirma esta noticia, a medida que se vaya consolidando el proceso que Pratt Gay dice salir del default, empezar a salir, este plazo va a ir creciendo. Y nos vamos a ir acercando a ¿qué? Aquella época, diríamos, tranquila, en la cual se pagaba 110, 120 días. Por lo tanto, el primer impacto sobre la economía real es un impacto positivo y tiene que ver con aumento del tiempo para el crédito comercial de nuestras empresas. Y esto es una buena noticia para la Muy población. buena noticia. Ahora, vos fíjate qué curioso que empezamos de alguna manera a normalizar la situación como para que Argentina acceda a inversiones Sí. y financiación. Sí, señor. Más aún financiación Más aún. del exterior, con tasas de interés un poco más normales. Desde ya. Con gente que puede interesar por tener un factor que después vamos a analizar qué es lo que está faltando en este momento en Brasil, que es confianza, Perfecto. transparencia en el mercado. Hoy hablaba con algunos empresarios argentinos acá y todo lo que nos debería parecer absolutamente normal, como por ejemplo una empresa argentina invertir en el exterior, tener participación de sociedades en el exterior, y una empresa brasilera, por ejemplo, invertir aquí sabiendo que podrá enviar a su matriz los dividendos que esto genera. Cierto. Era algo muy loco, Sí, sí. porque no era posible. Y me da la sensación de que estas noticias, a veces salteadas y otras veces en cuentagotas, pueden cambiar muchísimo la realidad de las empresas, porque no es solamente el país que consigue financiación, se abre a todos. Absolutamente. Y por supuesto para Argentina, que de alguna manera vuelve a estar nuevamente en las primeras planas de todos los países. Sin duda, y no nos podemos hacer los distraídos, porque ya que hablamos de esta vuelta de Argentina al mundo, hemos tenido la semana pasada, luego de la realización de nuestro programa, la visita de Hollande, el número 1 de Francia, que juega un rol tan importante junto con Merkel en lo que es el poder, ¿no es cierto?, real en la Unión Europea. Pero en el fin de semana hemos tenido, lógicamente, otra reunión de Estado, con el Estado Vaticano en este caso, Sí. que da la particular situación que tiene por primera vez en su historia un Papa argentino, y por lo tanto digo, no hacernos los distraídos, porque obviamente las cosas que han surgido a partir de la interpretación de las gestualidades más que de los dichos, y bueno, tienen que hacernos meditar un poco, ¿no es cierto? Después, en todo caso, vamos a reflexionarlo. Yo sé que vos traes un poco las repercusiones de cómo esto ha sido visto en Brasil, y a mí me va a interesar que una mirada un poco más alejada de las interesadas y subjetivas que hemos tenido en estos días en relación precisamente a estas gestualidades a que hago referencia, permitan a lo mejor mirar con alguna otra objetividad, ¿no es cierto?, lo ocurrido. Creo que ha habido muchísimas interpretaciones intencionadas. Sí. Lógicamente la subjetividad corre para todos lados, y me parece que lo importante es que es un paso más de nuestro retorno, ¿no es cierto?, al escenario importante del mundo. Obviamente el punto culmine va a ser allí cuando llegue hacia fin de mes, ¿no es cierto?, hacia fin de mes, al 24 de marzo, ¿no es cierto?, Sí. Barack Obama a la Argentina, y lógicamente en el medio esperemos comiencen a concretarse alguna de las efectividades conducentes producto de estas reuniones. Aparentemente la primera, la que más estaría a la vista, es el aceleramiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Sí. Hecho que se había charlado con Renzi, que se ha charlado con Hollande, y que aparentemente se está hablando. Vamos a tener inclusive una muy buena señal cuando se defina el hombre que Argentina va a designar ante Unión Europea. Se está definiendo el embajador que va a reemplazar a Lorenzino, y seguramente en 48, 72 horas vamos a saber acerca de esta designación. Hacemos un pequeño intervalo. ¿Qué podemos hacer hoy? Tenemos que escuchar cosas diferentes, ¿no? Por supuesto. Sí. Yo, inclusive,
Yo siempre quise cantar en dúo con algunos con él, cantantes, no, con Marcelo no, con vos tampoco, claro. Pero con algunos. Con María Betania, por ejemplo, ¿tenemos algo de María Betania? Bueno, a ver, dale. Bueno, vos sabés que me perdone, por favor, la audiencia y María Betania sobre todo, pero era un gusto que me muy quería bien dar. Salió, me quería dar un gusto. muy bien. Ella nunca se va a enterar que yo canté con ella. O sea que muy lindo. En el vino, con las comidas, tú se dice que hay un buen maridaje. Sí, un buen maridaje. Sí, totalmente. De muy repente, bien quedó tu voz al lado de ella. Se lo mandamos para que algún día me invite y cante con ella. De repente se lo mandamos. ¿Sabés que se llama María Betania Viana Tenes Veloso? Por supuesto, hermana de Caetano Veloso, más conocida como María Betania. Nació el 18 de junio de 1946. Es una señora de belleza discutida, pero qué generoso, qué elegante que estuviste, sí, para decir eso. Pero bueno, por supuesto, familia de artistas, y junto con su hermano, te diría, son los dos hermanos más famosos de la música brasilera en general y baiana en particular, ¿no? Los dos nacidos allá en el estado de Bahía. Tuve oportunidad de pasar por la casa de la mamá, es en el interior de Bahía. Y son idolatrados en el estado y en Brasil en general, claro, ¿no? Así que bueno, como la otra vez dije que Caetano era un poco aburrido, esta vez me di el gusto de cantar con María Betania. Y tenemos más sorpresas, ¿eh? Sí, ojo. Sí. Perfecto. Para luego, cuando entremos en el segundo intervalo. Gustavo, se ha ido poniendo en este marco de las cosas que venimos hablando, ya yendo específicamente a lo del comercio exterior, diría que está habiendo como alguna demora en tomar algún tipo de decisiones y correcciones que se han pedido. A esta altura, el SIMI, uno podría decir que el sistema integrado, ¿no es cierto?, de monitoreo de importaciones, uno podría decir que ha traído más dudas que certezas y ha ido generando, diríamos, algunos pedidos que por supuesto son muy bien recepcionados en términos de las correcciones que hay que efectuar, pero que yo diría que básicamente tienen dos capítulos. El primer capítulo, el poder achicar el listado de posiciones arancelarias que se encuentran incluidas bajo las licencias no automáticas. Y yo diría, ¿dónde está efectuando más problemas en el tema industrial? Si tenemos en cuenta que el objetivo de las licencias no automáticas es proteger la producción nacional, y se está impidiendo la llegada de insumos, partes y piezas, repuestos necesarios para manufacturas nacionales que se fabrican en el país, pero cuyos diríamos, partes y piezas e insumos no se fabrican en el país, aquí estamos lógicamente en un problema. Y yo diría, básicamente, ¿de qué hablamos? De instrumental médico, estamos hablando de manufacturas de hierro y de acero, estamos hablando de cilindros hidráulicos y neumáticos, manufacturas de caucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente esto ha ido generando una variación en la demanda de la corrección. Al comienzo, las primeras cámaras empezaron a tomar contacto con la Secretaría de la Producción, con el área del Ministerio de la Producción, con el área de Secretaría de Comercio, donde lógicamente le decían, sí, vamos a sacar ya, háganos llegar los listados de posiciones arancelarias a ser extraídas, etcétera. Entonces, de alguna manera, las cámaras, a lo cual se sumaron cámaras de comercio exterior del interior del país, fueron diciendo explícitamente, bueno, presentamos estos listados para que vayan siendo borrados. Como el tema fue tardando y se fue haciendo burocrático, yo diría, a partir de ahora, esto yo diría tiene horas, tanto las cámaras, la Cámara Argentina de Comercio, nosotros, cuando cada vez que nos ponen un micrófono adelante, lo que venimos diciendo es, no, por de pronto que automáticamente, valga la redundancia, saquen las posiciones arancelarias de todo aquello que no es producido en el país, las famosas NP, lo no producido, que sea insumo para la industria, que vaya a manufacturas argentinas, etcétera, y demás, que sea automáticamente sacado, sin necesidad de estar llevando listitos
chiquititas, etcétera y demás, sino que haya una resolución general que permita extraer aquello que, lógicamente, no estamos hablando de posiciones por productos sensibles, ¿no es cierto? No estamos hablando de textiles, ni de calzado, ni de juguetes, ni de algunas posiciones puestas por básicamente empresas vinculadas a DIMRA, sino que estamos hablando de precisamente estos sectores que tocábamos recién. Ojalá haya una respuesta rápida, ojalá haya una respuesta en la línea, ¿no es cierto?, de esto que venimos hablando. Este es el primer punto. El segundo punto es la validez de las licencias no automáticas. La resolución 5 del Ministerio de la Producción dice que tiene una validez de 90 días. Cualquiera que está en el ambiente productivo, cualquiera que sabe lo que son los procesos industriales, sabe que este tiempo no alcanza y se está pidiendo 180 días. Se ha dicho que sí, que se va a conceder, se va a alargar la vigencia de las operaciones, ¿no es cierto?, de licencias no automáticas, una vez aprobadas, que duren 180 días. Se ha dicho que sí, pero todavía no ha salido. Entonces, esto está generando como alguna inquietud y yo diría alguna ansiedad de que sea resuelto a la mayor brevedad. Yo diría que estos son los dos temas en relación al CIMI, y no nos podemos olvidar, sin duda, que lo que ha ayudado a generar esta suerte de desazón que hay en el comercio exterior está vinculado también a algo que vos traías hoy recién y que uno pensaba, fíjate qué distinto sería si ahora que se abre un nuevo tiempo sin endeudamiento, o saliendo del endeudamiento para ser más preciso y siguiendo las palabras de Brad Gay, ¿no es cierto?, tuviéramos una agencia que pudiera aprovechar, ¿no es cierto?, esta nueva situación para conseguir las inversiones necesarias, para apuntalar nuestro comercio exterior de la manera en que de alguna expectativa había previo al 10 de diciembre. Esperemos que las nuevas áreas, ¿no es cierto?, en las que finalmente terminó la que debió haber sido la Agencia de Promoción de Inversiones y del Comercio Exterior, cubran, yo diría, aunque sea parcialmente y gradualmente, estas expectativas que todos nos habíamos ilusionado, yo diría, previo al 10 de diciembre. Gustavo. Ahora, tengo dos dudas o dos preguntas para hacerte en relación a eso. Primero, ¿por qué lo del CIMI no consigue resolverse? Un tema de tiempo, un tema burocrático. Me parece que va a haber algún tipo de cambio ahora para darle más efectividad. Se ha prometido que sí, y yo diría porque, en todo caso, en el caso de las listas, se estaban esperando la presentación que cada cámara hiciera sobre las posiciones arancelarias que debían ser sacadas, separadas de ese listado grande de 1.390. Ahora hay un planteo más drástico, precisamente por esta tardancia burocrática, que es que todo lo NP, todo lo no producido en el país, sea automáticamente sacado de esas listas y que sea, por supuesto, insumos para manufacturas industriales. Eso es muy interesante, porque si vos no tenés una producción nacional en determinado producto, fantástico es que entre con la facilidad que requiere, porque ayuda a mejorar la producción, ayuda a disminuir los costos de producción. Y la otra pregunta que te hacía era, si uno analiza, siempre en cualquier gobierno nuevo, los 100 primeros días es un hito. Entonces, a ver, ¿qué hice en los primeros 100 días? Y hoy, conversando con algunos amigos y empresarios, nos deparamos con alguna duda en relación a esto que vos mencionabas, de, bueno, a ver si se aprovecha esta agencia. ¿Por qué a casi 70 días todavía no conseguimos decir, bueno, la política de comercio exterior de Argentina será esta, y haremos esto, y dejaremos de hacer esto? ¿Y cuál es tu opinión, no? Lo hemos tocado en nuestro programa alguna vez, yo lo he tocado en el otro programa que tenemos aquí en Trade. Tenemos demorada, Gustavo, encarar la agenda de la competitividad en la Argentina. Y como vos bien decías, llevamos 70 días. Y lamentablemente tenemos que decirlo, problemas internos, problemas de celos, problemas de dificultades en la propia estructuración de la agencia, en lo que se quería hacer, marchas y contramarchas. Primero todo iba a estar en el área del Ministerio de la Producción, luego había pasado todo al área de la Cancillería, finalmente una parte queda en producción, una parte queda en Cancillería. Esto ha requerido, por supuesto, esto no ocurrió todo en un día, ocurrió en los 70 días. Finalmente, recién, semana pasada, se ha
semana anterior se ha anunciado, ¿no es cierto?, que Procaccini va a estar a cargo de esta suerte de agencia a nivel Ministerio de la Producción, que básicamente va a ser para facilitar, dijeron explícitamente, para el facilitamiento de las gestiones de aquellas empresas locales que necesitan algún tipo de inversión, mientras que la búsqueda de inversiones externas, lo que es más propiamente la promoción, ¿no es cierto?, para esa búsqueda, queda en el área de Cancillería. En ambos casos los titulares elegidos provienen de fondos de inversión, ¿no es cierto?, privados, y no es gente que venga con la matriz del pensamiento de la producción. Pero bueno, veremos los resultados. Esperemos que los resultados se acerquen a los que nosotros aspirábamos. No, ahora, igualmente, esto que mencionábamos de los primeros 100 días, o del hito de mencionar los primeros 100 días que se hizo, éramos bastante coherentes al comienzo, sí, en suponer que cualquier cambio de gobierno, como el que ocurrió, Macri gana la presidencia de la República, debía seguramente generar cambios drásticos, o por lo menos más inmediatos, que si hubiera ganado Scioli, por ejemplo. Correctísimo. Pero lo que me parece que con los primeros 100 días, no obstante que entiendo, y esto es una opinión muy personal, se hizo mucho, la liberación del cambio, la transparencia del mercado, transparencia jurídica y demás. Sin duda. Quedan algunas respuestas sin dar, por ejemplo, con el tema de la herencia, que tanto se habla de la herencia. Todos sabemos que es un problema en todos los lugares que tengan que ver con algo de gobierno. Con quien hablas te enterás con que fue tierra arrasada. Sí, pero nadie habla, nadie dice qué pasó. El día de mañana. El día de mañana, cuando el presidente de la Nación, mañana 11, inaugure las sesiones parlamentarias del año. Vos sabés que también hay un tironeo en las últimas semanas, yo diría, se habló. ¿Va a decir todo lo que encontró? Algunos, Marquitos Peña y Durán Barba, dicen no, el presidente no fue elegido para revolver inmundicia. El presidente fue elegido para dar soluciones, para generar esperanzas. Bueno, este es un... Los aliados, digo, tanto Carrió, el radicalismo, algunos, diríamos, que no integraron el frente, ¿no es cierto?, Cambiemos, como Massa, y hasta sectores del peronismo, yo diría, más sensato, como Urtubey y compañía, en cambio están diciendo, si no se dice cómo se encontró, es difícil comprender algunas medidas. Entonces, hay que decir la dimensión de lo encontrado para que se justifiquen por qué determinadas medidas son de la envergadura que son. Digo, ¿por qué la devaluación tuvo que ser la que fue? ¿Por qué las paritarias tienen determinados bandas alrededor de las cuales hay que irse moviendo? ¿Por qué? Bueno, son necesarias determinadas situaciones de cerrar en el frente externo, para lo cual necesitamos apoyo parlamentario, porque hay que modificar ni más ni menos que 2 leyes. Claro. Y bueno, todo esto, si no es dicho, genera esto que vos bien decís, ¿no es cierto? Y me parece que mañana vamos a ver una posición seguramente intermedia. Ni va a ser tan rosado el panorama o tan volar por arriba, ni va a ser 100% dedicado el discurso a el cuadro de situación o el inventario de las miserabilidades, sino que me parece que va a haber una tercera parte, a lo mejor, o un poquito más, de diagnóstico, y el resto seguramente de medidas necesarias a presentar en un parlamento y por lo tanto a presentarle a la civilidad. Ahora, vos fíjate que una de las cuestiones que lleva a gente a votar a un presidente que genera un cambio de un montón de cosas, sobre todo un cambio de rumbo, sí, claro, es una cuestión de expectativas. Absolutamente. Y cuando vos tenés expectativas, lo que le pedís son cosas. O sea, a ver, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Si vos no le das una respuesta de por qué no conseguiste hacer aquello que querías hacer, como por ejemplo la reducción del impuesto a la ganancia, sí, claro, te van a decir, vos me dijiste que ibas a hacer esto, entonces ¿por qué no lo haces? Bueno, no lo hago porque... Y ahí tenés que darle explicación. Así es. Cuando uno escucha que el dólar está a 15.60 o 15.80, cuando debería estar mucho más abajo,
A mí me gustaría incrementar sobre una cuestión de que el libre cambio te genera una cotización por la oferta y la demanda, y agregaría el concepto de la expectativa. Sí, señor. O sea, es oferta, demanda y expectativa. Si mi expectativa no es buena, yo me protejo, y cuando me protejo, demando, y cuando demando más que lo que ofrece, el dólar sube. Entonces me parece que tiene mucho que ver de instrumentar o el motivo por el cual no pude hacer lo que iba a hacer, o hacerlo. O explicar que precisamente esta subida del dólar no tiene que ver con expectativas negativas, sino que tiene que ver con un hecho positivo, como fue el levantamiento de los cepos, que originó que automáticamente las empresas tuvieran crédito, y por lo tanto todo aquello que se aprobó en términos de dejar pendientes recién empieza a ser pagado ahora, 60 días después. Es decir, ahora hay una demanda real de dólares, y por eso el dólar está subiendo. Está subiendo porque hemos levantado los cepos. Entonces, para tratar, digo, para poner o las expectativas de preocupación a futuro, o al contrario, que son motivo de haber generado dos medidas, básicamente una, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver para este caso, que han originado que recién ahora haya que liquidar los dólares de 2 meses atrás. Vamos a esperar qué ocurre mañana entonces. Sí, señor. ¿Otra pausa? Sí, señor. Vamos. Brasil, coloque un pie sin meter la pata. Trade, espacio publicitario. Trade, a buen puerto con las noticias. No solo en la compu, ahora también podés escucharnos en tu celular o en tu tablet. Entrá a www.trade-radio.fm y descarga nuestras aplicaciones, tanto para Apple como para Android. Bájalas una vez, conéctate siempre. Trade, llévanos con vos. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. Fin espacio publicitario. Bueno, hoy es un día de darme gustos, ¿eh? ¿Qué te pasa? Lo que no voy a poder hacer, y ya lo adelantamos, es cantar en el último intervalo, porque es una música cuestionable. Pedida por Miguel Ponce. Miguel Ponce, sí. Pero ya se van a enterar. Sí. Bueno, vos sabés que Emilio Santiago, se llama Emilio Vitalino Santiago, nació el 6 de diciembre de 1946, y para desgracia de todos los que nos gusta su voz, falleció el 20 de marzo del 2013. Fue un cantor brasilero. Fonoaudiólogos inclusive comentaron que los análisis que hacían técnicas de la voz de Emilio Santiago mostraban que el cantante tenía la voz más perfecta de Brasil. Fue elegida la voz más perfecta de Brasil. Una figura, además, he tenido oportunidad de ir a verlo en algún show, y realmente era un personaje increíble, y lo perdimos, lo recuerdo con mucha claridad, hace 2 años, casi 3 años, para entristecer a Brasil. Fue un luto el día que Emilio Santiago fallece. Así que bueno, sin que Emilio Santiago nunca se entere, yo canté con él. Muy bien. O él cantó conmigo, todavía no sabemos. Pero bueno, te cuento, Miguel, y a la audiencia, que tenemos la posibilidad de conversar con una periodista, Mónica Salazar, que nos escucha desde Paraguay, desde Asunción del Paraguay. Y bueno, queríamos preguntarle, Mónica, ¿nos estás escuchando? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, buenas noches, Miguel, buenas noches, Enrique, a toda la audiencia, a la producción del programa. Es un placer estar en contacto con ustedes, porque yo les escucho toditos los lunes. Qué lindo el acento, ¿no? De Paraguay, hermosísimo. Hoy sí que es un programa verdaderamente mercosuriano. Mercosur, sí. Bueno, Mónica, gracias por atendernos, por supuesto, y por participar de Actualidad y Mercosur. Te molestamos porque queríamos que nos cuentes cómo está Paraguay en este momento, y podés hablar políticamente, económicamente, elegí vos el tema que más te agrade. Y bueno, en realidad no es ninguna molestia, es un placer para mí estar en contacto con ustedes, y realmente la economía del Paraguay se mantiene relativamente resistente, y por ello el Fondo Monetario Internacional espera un crecimiento del 3% para este año y también para el 2017. El crecimiento se apoya en los sólidos fundamentos macroeconómicos, los menores precios del petróleo
y la vigorosa actividad en el sector de la construcción. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación se mantiene temporalmente elevada debido a la volatilidad de los precios de los alimentos, aunque se prevé que retroceda este mismo año. Pero según el Banco Central del Paraguay, la inflación de nuestro país es relativamente la más baja de Latinoamérica, y el año pasado cerró con el 4.2%. Para nosotros hoy, en relación al vínculo con Paraguay, es un día importante porque tenemos entendido que en el día de hoy Paraguay ha marcado una suerte de hito histórico en la comercialización de mercaderías con el mundo, ya que entregó los documentos que acreditan la ratificación del acuerdo de facilitación de comercio a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, y Paraguay de esta manera es el primer país de Latinoamérica en ratificar el acuerdo, así que hasta ahora solo lo había hecho Guyana, así que es muy importante. Digo, no es casual que estemos hablando hoy contigo. Sí, realmente. Y realmente acá en Paraguay hay mucha expectativa con el gobierno de Mauricio Macri, ya que en la época de Cristina Fernández las relaciones se volvieron un poco tensas, porque cada vez que ella tenía que venir a Paraguay invitada por el gobierno, ella se enfermaba o algo acontecía para que no viniera. Tuvo que venir el Papa Francisco para que ella visite Asunción. Cierto, me acuerdo la última vez que fue que Cristina fue a Asunción, cuando fue el Papa Francisco, que fue una etapa de mucha movilización, ¿no? Sí. Particularmente del interior paraguayo, ¿no? Mucha gente. Sí, realmente causó mucha esperanza la presencia de Francisco, teniendo en cuenta que él había pronunciado palabras de elogio hacia la mujer paraguaya. Hacia diciendo, la mujer, así es. Diciendo, y yo me sentí orgullosa, por supuesto. Sí, claro. La más gloriosa de América, dijo. Absolutamente, en recuerdo, ¿no es cierto?, a lo que fue el rol postguerra, ¿no? Posguerra de la Triple Alianza, donde la proporción de hombres bajó aceleradamente y como que la mujer tuvo que ponerse no solo el hombro a su casa, a su vivienda, etcétera, sino tuvo que ponerle el hombro al país, ¿no? A la propia Paraguay. Sí, totalmente. Ahora, Mónica, ¿cómo es vivir en Asunción? Contanos un poquito. Y la inseguridad es el pan nuestro de cada día también, al igual que suelo escuchar en Buenos Aires y en otras ciudades de nuestro continente, ¿verdad? Realmente la inseguridad, uno sale... Yo particularmente a la noche ya no salgo. Bueno. Inclusive los ómnibus también dejan de trabajar temprano, exceptuando uno que es la línea 27 que trabaja toda la noche. Pero los fines de semana son realmente terribles. Uno escucha noticias de accidentes de tránsito, que generalmente son los que manejan las motos los que más se accidentan, y también asaltos, te matan por un celular, por una mochila que a veces el ladrón ni sabrá qué contiene, pero por las dudas te la sacan por si tengas algo. O sea que es una ciudad tranquila si estás en tu casa, si no, no. Yo estuve el año pasado ahí por un motivo muy feliz, pero muy breve, que fue la clasificación de River por la Copa Libertadores, y el trayecto entre el centro, la Plaza del Centro y el Estadio Defensores del Chaco, nos dijeron explícitamente: ustedes van de día, van caminando con toda la gente, pero cuando vuelven, como va a ser una hora avanzada, traten de comer lo más cerca posible del hotel, porque la seguridad, precisamente la propia gente del hotel nos dijo, la seguridad de noche se pone brava. Y vimos este fenómeno que vos decías de mucho alcohol en motos. Sí, totalmente. Y aquí, por ejemplo, a pesar de que siempre hace calor la mayor parte del año, los partidos de fútbol se juegan temprano porque la policía no quiere que oscurezca. Así es. Ahora, Mónica, si vos tuvieras la oportunidad de hablar con el presidente de Paraguay, ¿qué le pedirías que cambie? Y la corrupción.
Estamos todos iguales, o sea, Sí. lo que cambia es el acento, digamos, ¿no? Y el idioma, dependiendo del portugués o el castellano. O el Pero, o guaraní sea, tenemos el también. problema de la inseguridad y de la corrupción. ¿Hay mucha corrupción en Paraguay? Muchísima, muchísima, y parece que no hay tan... les cuento también que el presidente Cartes, aunque no es igual que en el kirchnerismo, también tiene su grupo La Camporita. No. ¿Llamado así? ¿La Camporita se llama? Sí, Camporita se llama. No, pero ¿por qué Camporita? Y son jóvenes que apoyan al presidente. Claro que no hacen eso. Por lo Es una menos cosa. la cadena nacional todavía no tenemos. Ah, bueno. Es una cuestión de tiempo, entonces. Todavía no tenemos la cadena nacional, pero tenemos a La Camporita, que es un grupo de jóvenes que apoya incondicionalmente al presidente, haga lo que haga. Increíble. Sí, ha sido una copia natural de lo que ocurría aquí en la época de Cristina Fernández. Sí, y les cuento también que el movimiento de Cartes casualmente se llama también Frente para la Victoria. Ah, no, ¿cómo? No, Los en vamos serio. a procesar. Están copiando. No, todo. es el famoso internacionalismo, ¿eh? No, de verdad. Exportamos de Sí, frente. pueden averiguarlo, que no crean que les miento. No, te creo. Las perspectivas entonces económicas son esperanzadoras, de acuerdo a lo que vos estás comentándonos. Sí. Y me parece que en lo que tiene que ver con el tema comercial se está consolidando mucho el hecho de que el tema de la flota, ¿no es cierto?, comercial de barcos mercantes y sobre todo de barcazas, ¿no es cierto?, ha quedado muy concentrada dentro del Mercosur bajo bandera paraguaya. Esto ustedes lo observan como algo positivo, ¿no? Sí, totalmente. Y también desde hace varios meses, desde el año pasado, específicamente, Paraguay empezó a exportar ganado bovino a Ecuador. Así es. Y eso también trae beneficios económicos, por supuesto. Sí. Bueno, te vamos a tener como corresponsal, si te parece, Mónica, y seguramente en unas semanas estamos llamándote nuevamente. ¿Puede ser? Cuando ustedes quieran, yo siempre estoy atenta a la radio. A esta hora nadie me tiene que interrumpir. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto tener oyentes en Paraguay y por supuesto es un lujo poder hablar con vos y nos cuentes la realidad de Asunción y de Paraguay también. Y obviamente cuando estés por Buenos Aires vas a poder venir aquí a los estudios para que charlar con nosotros y que lo hagamos in situ. Sería hermoso. Les cuento que el lunes es mi cumpleaños, pero yo suspendí cualquier tipo de festejo para que no vengan a las 19 cayendo mis amigos. Bueno, muchísimas felicidades. Perdón, Entonces es mucho preguntarte cuántos cumplís. No tengo problema, 47. Fenomenal. Muy fenomenal. Te vamos a cantar el cumpleaños entonces el próximo lunes. Ah, bueno. qué En gusto. portugués lo voy a cantar yo y en castellano lo canta Miguel. Ay, y te No, yo cuento en que- guaraní. Ah, en guaraní. Lo voy a cantar en Ahí guaraní. está, ahí En está. guaraní. Terebe, Aiteque. Un gran cariño. Gracias, que sigas muy bien, Mónica. Gracias. Igualmente, Hasta Dios luego. les bendiga. Era Mónica Salazar, Sí. directamente, esta vez desde Asunción. Sí. La próxima vez tal vez desde Estudios. Sí, ojalá consigamos incluir otros periodistas desde otros países. La próxima, para que- ya anotando. Bueno. Jennifer Márquez González, directamente de Santiago de Chile. Fantástico. Bueno, entonces, más alguien que pueda hablar desde Uruguay. Tenemos también. Ya En entramos Uruguay, en ¿sabes a quién Mercosur. tendríamos que tener? Otra amiga. A ver. La directora de la Unión de Exportadores de Uruguay, que habitualmente la solemos entrevistar cuando hay alguna novedad importante allí en Uruguay y de altísimo nivel. Vos fíjate que es, a ver lo que dice, los géneros, calipso, cumbia, lambada, souk, carimbó, merengue. Pero si vos te fijás, y invitamos a nuestros oyentes a que lo hagan, que busquen el vestuario de la chica esta que se llama Joelma, es muy cuestionable, muy cuestionable. Y lo interesante es que hicieron una fama impresionante a partir de Belén do Pará, y ahora se separaron en 2015 los dos originarios, que es Jim Viña. Mira, se está riendo Marcelo porque está Porque bien. acabo de encontrar, claro, la Claro. verdad que el look El look es no un es poco refinado, digamos. No, es brega, es ordinario. Ah. Ordinario, pero desde el buen punto de vista, ¿no? Hay un buen Bueno, punto de Joelma se llama Joelma Méndez y el guitarrista, que es su socio, y ahora se separaron, mira el nombre, Clediván Almeida Farías. ¿Y cómo lo conocen? ¿Cómo? Jim Viña.
Jim Viña. Uno de los mejores. No, Jim Viña. Pensé que ibas a decir que uno de los mejores guitarristas brasileños. Mira, están todas las fotos con ella, creo. Bueno, esas son fotos antiguas. Del 2015 no se ven juntos en ningún lado porque la justicia prohibió que se hablen. Sí. ¿Qué pasó? Y ahora el grupo lo tomó nuevamente Jim Viña y colocó otra cantante, que Joelma no está más y está haciendo su carrera profesional sola. Pero han hecho un éxito uno atrás del otro. Buenísimo. Con este tipo de música. Así que bueno, Brasil nos coloca en situación. Te cuento, Miguel y Marcelo, hay un problema muy serio para el presidente o expresidente Lula da Silva, que la semana pasada debía declarar. El 17 de febrero debía declarar, consiguió entrar con un pedido para suspender la declaración a partir de un diputado que se llama Teixeira, solicitando una medida de no innovar al Consejo Nacional del Ministerio Público, que le otorga la suspensión, que analiza en plenario cómo era la cuestión de esta suspensión y lo que había solicitado Lula, y vuelve el proceso para el mismo promotor, que intima a Lula a declarar el día 3 de marzo. Estamos hablando del jueves ahora. Ya. Lula, por supuesto, no quiere porque hay un montón de pruebas y Lula puede salir de esa declaración junto con su esposa, que lo harán en horarios separados, procesado por la justicia penal. Para no declarar, Lula entró con un pedido de habeas corpus preventivo, que lo hizo el día de hoy en el Tribunal de Justicia de San Pablo, porque si Lula no se presenta a declarar, le pueden mandar a la policía que lo vaya a buscar de forma coercitiva esa declaración. O sea, la situación de Lula se complica a cada minuto. Esto le genera un montón de problemas a Dilma, al Partido de los Trabajadores y al país en general, porque vos fíjate que el sábado pasado, día 27, fue el cumpleaños del Partido de los Trabajadores. Así es. Hizo una mega fiesta, participó Lula, y quien no fue la fue presidenta, Dilma. claro, que se sacó fotos con Bachelet. Sí, con la disculpa que, excusa. claro, no podía ir porque tenía un compromiso de Estado, pero lo cierto es que generó la agenda para no ir. ¿Cuál es el problema? Dilma está cada vez más aislada. Dilma no consigue que le aprueben las medidas de ajuste. Colocó como una bandera de su gestión y dijo: yo quiero irme con esta bandera, la alteración de la ley de jubilación. Y cuando lo largó, el Partido de los Trabajadores le dijo: no quiero que cambies la legislación de la jubilación. Con lo cual, Dilma se encuentra con un Congreso que le es totalmente contrario para aprobar las medidas de ajuste y los números siguen sin cerrar. Han cambiado sobre 513 diputados, 40 diputados han cambiado de partido, con lo cual puede revertir la situación que hoy es confortable para Dilma en relación a la no prosperación del juicio político. Pero recordemos, Miguel, que Dilma continúa teniendo una espada de Damocles en el Tribunal Superior Electoral, que cada día que pasa tiene más pruebas que el Partido de los Trabajadores se financiaba con recursos ilícitos. Si esto ocurriera, tanto Dilma como Michel Temer perderían la fórmula presidencial, ingresaría provisoriamente como presidente Eduardo Cunha, altísimamente comprometido, como lo hemos hablado muchas veces, por el tema Petrobras, y llamaría nuevas elecciones. Esto le colocó al partido Movimiento Democrático Brasilero del vicepresidente en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque la única forma que tendría de continuar en el poder sería negociando con el PSDB para dar el juicio político, para retirar a Dilma Rousseff del cargo y que el PSDB retire del Tribunal Superior Electoral ese proceso para cancelar la fórmula. Entonces se encuentra en los plazos que cada vez se acortan más para resolver qué es lo que va a hacer, si apoya a Dilma Rousseff o no. El sábado pasado hubo una declaración del Partido de los Trabajadores que generó importantes panelazos, como le dicen allá, cacerolazos, sobre todo cuando hablaba Lula. Prendían y apagaban las luces con muestras de críticas y los cacerolazos se sentían sobre todo en la ciudad de San Pablo. Y luego después aparece una declaración partidaria del Partido Movimiento Democrático Brasilero, entre los cuales habló Michel Temer. Cuando uno escucha estas declaraciones, vos decís, este es el partido de oposición, no es el partido del vicepresidente, porque decía, estamos en la situación en que estamos porque se han cometido muchos errores, porque se equivocaron en la gestión. O sea, le echaba la culpa al Partido de los Trabajadores claramente,
comenzando a abrir un espacio entre lo que es hoy una alianza y que puede tener los días contados en marzo, cuando el Partido Movimiento Democrático Brasilero elige nuevamente a su presidente, que hoy es Michel Temer, y que de continuar siendo Michel Temer se da por sentado que la ruptura con el Partido de los Trabajadores sería inminente. Fíjate vos que en el día de hoy renuncia el ministro Cardoso de Justicia, que era el último eslabón que le quedaba a Dilma Rousseff como personas de confianza. Y digo el último porque el otro se le fue a comienzos de año, era un asesor directo, Dornelles, que era una persona de confianza también de Dilma, que se fue aduciendo problemas personales. Y Dilma queda de esta manera totalmente aislada desde lo político, desde lo judicial. Le reclamaba el Partido de los Trabajadores a Cardoso que no conseguía manejar la Policía Federal, porque es quien hace todos los allanamientos y todas las búsquedas, y sobre todo al juez Moro, que está tomando cada día más fuerza, que mencionó junto con el fiscal general Janot tener en manos a un arrepentido que puede generar un colapso político y empresarial en Brasil en los próximos días, lo que nos lleva a pensar que todo lo que se hizo hasta acá podría ser nada al parecer de lo que puede venir. Y las leyes no salen porque el Congreso está trabado, negociando internamente cómo hace, y además sin saber quién puede ser el próximo preso. Vos fíjate que Delcidio Amaral, senador de la República, jefe de la bancada de senadores del Partido de los Trabajadores, había sido preso, fue liberado la semana pasada y mencionó que si le retiran los fueros, él va a cantar mucho más que yo con Betania y con Emilio Santiago. Sí, y esto, claro, le genera otros problemas. Brasil perdió la tercera calificación de riesgo de Moody's, con lo cual va a pasar muchos años hasta que consiga recuperarla. El FMI declaró con todas las letras ante un informe del G20 que dice: señores, hasta que Brasil no solucione su problema político, no solucionará su problema económico. Y lo está diciendo el FMI, no lo está diciendo ningún otro que él. Y mi visión, Miguel, mi visión. Yo creo que Lula termina en la mejor de las hipótesis procesado para él, en la peor de las hipótesis para él preso, y no veo a Dilma Rousseff terminando el mandato. Y esto lo digo porque analizo las cuestiones de riesgo que tiene Dilma Rousseff con un Partido de los Trabajadores que cada día está más comprometido y donde el único pilar que le queda es Lula. Y que Lula cada vez tiene menos apoyo de la gente porque se están dando cuentas, entre otras cosas, que de alguna manera estafó con su principio de igualdad social y de que la élite millonaria conspiraba contra los pobres, cuando él tiene a nombre de terceros una chacra o una quinta que equivale a 23 campos de fútbol, 173.000 metros cuadrados, donde algunos amigos le pagaron $1 millón o más para reformarlo, y donde tiene a nombre de otros también un triplex de 200 y pico de metros cuadrados en la ciudad de Guarujá. Y uno se pregunta, ¿no? Yo quería tener los amigos que Lula tiene, porque todos le hacen regalos, y Lula hoy es millonario en función de todo lo que consiguió después de retirarse de la segunda presidencia, donde empezaba a hacer charlas en otros países, que a partir del momento que se inician las investigaciones del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, y esto lo hemos hablado, Petrobras es caja chica. O sea, hay que estar muy atentos con estos temas, porque indudablemente tendremos muchas noticias desde Brasil que nos pueden llegar a sorprender, y mucho. La situación económica se ha agravado fuertemente, o, digamos, es mucho más el ruido político que el impacto sobre la economía. No, está todo parado, Miguel. Vos fíjate que el Banco Central dio una previa del Producto Bruto Interno del 4% negativo. 4% negativo con una previsión de 3.6 en la mejor de las opciones para este año. Es la primera vez que Brasil tiene 2 años seguidos de decrecimiento desde 1901. 1901. Entonces, desde esa época no habían 2 años seguidos de recesión. Siempre había uno y al otro año se mejoraba, pero nunca 2 años. Y esto genera, en función de que la economía no se mueve porque no hay quien gestione el país,
que lo que hablamos, no hay confianza, el empresario no invierte, no contrata, y al no invertir y no contratar están todos expectantes que se pase este segundo año de mandato, porque este 2016 es el segundo año de mandato, y Brasil no puede esperar 4 años para resolver qué hace con la economía, con lo cual me da la sensación de que conforme se va complicando más la situación de Dilma Rousseff va acompañando esto. El 13 de marzo hay otra manifestación popular que estaremos por supuesto muy atentos para comentarlas el 14 en nuestro programa, pero entiendo que ese va a ser el punto que va a permitir medir cuál es la posibilidad de que Dilma continúe o no en el gobierno. Clarísimo. Nos vamos. Nos vamos. En efecto. Ya pasó rapidísimo. Miguel, un gusto enorme estar acá. Marcelito, muchas gracias. Gracias por los garotos. Eso tenía que decir, no podía dejar de cerrar el programa sin que agradecerte. Cumplió la palabra, trajo garotos. Cumplió la palabra, como corresponde. Sí. Traje garotos y es un gusto. La próxima vez estaremos desde San Pablo, por supuesto, en esto que con tanto cariño llamamos Actualidad y Mercosur. Gracias a Marcelo D'Alessio, gracias a Quique Palombo, a Laura Baldino. Miguel, es un gusto enorme estar acá con vos. Y nos vemos la semana que viene. Sí, señor, directamente desde San Pablo. Esto fue Actualidad y Mercosur. Hasta el lunes.